Bueno, el objetivo de este video es el saber cómo analizar un sistema tridimensional en condiciones de equilibrio estable y además el determinar las condiciones críticas que rompen el equilibrio estable de la silla Steel Case Node, que son las que vienen aquí en pantalla. Entonces, lo primero que tenemos que saber es el hacer un diagrama de cuerpo libre sobre la silla. Entonces, como aquí podemos observar, sabemos que el eje Z es el que está aquí, eje X y eje Z. Entonces, lo primero es saber poner bien las dimensiones, vaya. Entonces, aquí tenemos que de altura son .46355 centímetros de ancho y aquí si se fijan, este valor es el mismo porque como es un círculo, la parte de abajo, entonces lo mismo de aquí es lo mismo de acá. Entonces, también aquí nos podemos dar cuenta que el centro de gravedad se encuentra justo aquí en medio, donde está esta pequeña L y donde se junta el asiento. Entonces, para calcular el centro de gravedad, tenemos que poner todos los valores con respecto a sus ejes. Por ejemplo, en el eje X, el mismo sobre el eje K, sobre el eje Y y sobre el eje Z. Entonces, aquí también sabemos que la capacidad máxima de la silla son 300 libras, que es aproximadamente 136 kilogramos. Entonces, como lo mencioné antes, tenemos que hacer un diagrama de cuerpo libre para determinar el momento que los pesos ejercen sobre las ruedas que aún están en contacto con el piso, ya que aquí le agregamos un peso de 16 kilos aproximadamente. Pudimos observar que en ese momento fue cuando empezó a caerse la silla. Entonces, aquí podemos observar que dos llantas fueron las que están en contacto. Entonces, lo primero es poner lo que es el diagrama. Entonces, la rueda A y la rueda B actúan hacia arriba. Los pesos actúan hacia abajo junto con el peso de la silla. Y si se fijan, aquí está el eje Z, eje X y eje Y. Entonces vamos a lo que sigue, que es saber desarrollar las ecuaciones. Para la primera llanta A, que es esta, la que está aquí, sabemos que el peso, la W1, es el peso de la silla. Entonces primero calculamos 16.5 por 9.8, que es la gravedad, y obtenemos que es 161 newtons. Y el W2, 14, que es el peso de los objetos, como lo dije aquí, por 9.8, igual a gravedad, y nos da 131 newtons. Entonces, calculamos suma de fuerzas en todos los ejes. Y entonces aquí podemos observar que AZ, que es la primera llanta que vamos a analizar, más BZ, que B es la segunda llanta, menos W1, que es el peso de la silla, menos W2, que es el peso de los objetos. Y todo lo igualamos a 0 y después eso nos daba... Aquí ya sustituimos W y W2, entonces nos da esta ecuación. Entonces, después tenemos que sacar la suma de los momentos en A, en la llanta A. Entonces, pues solamente sustituir datos. Punto 5969 en J, producto cruz de BZ por el eje K, más menos punto 29845 en I, menos lo mismo que era, bueno, de hecho este valor es el que está aquí, que es el centro de la gravedad. Y eso, el producto cruz, sacamos el centro de gravedad, producto cruz del peso de la silla por K, más 0.6325i, más 29.845 en J, más esto que es exactamente lo mismo, o sea, es volver a calcular el centro de gravedad, producto cruz de ahora la otra. Aquí está. Entonces ya sustituimos y resolvemos y nos da que ya resuelto los productos cruz, nos da estos valores. En I es .5969 BZ
más 49.3086 en i menos 40.9891 en i. Entonces esto lo igualamos a 0. En j tenemos estos dos valores y en k no tenemos ningún valor, porque en k es el valor en el cual queremos obtener nuestro resultado. Entonces aquí podemos observar que hacemos una sustitución y observamos que el resultado del momento ejercido sobre la llanta B es 12.21 newtons. Ahora vamos a calcular el de la segunda llanta. La segunda llanta empezamos igual, que es calculando las Ws de la silla y de los pesos. Igual hacemos suma de fuerzas en todos los ejes, obtenemos esta ecuación igualando todo a 0 y sustituyendo valores. Y ahora sí, hacemos suma de momentos en B, que es exactamente lo mismo, nada más que con distancias diferentes, ya que, como podemos observar aquí, la llanta B está más cerca que la llanta A. Entonces, al querer sacar al querer utilizar el valor de aquí de Y, va a ser otro valor, porque no es el mismo la distancia que hay de aquí hacia acá que de este hacia acá. Entonces continuamos aquí. Decimos que es esto el producto cruz de esto, el centro de gravedad, producto cruz del primer peso, que es el de la silla. Después otra vez el centro de gravedad por el peso de los centro de gravedad, producto cruz de los objetos. Entonces ya hacemos sustitución, resolvemos por medio de matriz y nos da este resultado. Entonces hacemos nuestra tablita y podemos concluir que en i es este y este. Lo resolvemos y lo igualamos a 0. Después en j nomás tenemos dos valores, que es este y este. Resolvemos igual, igualamos a 0, sustituimos y nos da un resultado. El momento que se ejerce sobre la ruedita A, que es nuestra segunda rueda, es este. Entonces aquí tenemos nuestras ecuaciones finales, que es la ecuación 1, que fue la primera que pudimos observar, que es la suma de las llantas menos los pesos, que es el peso de la silla, el peso de los objetos, igualamos a 0. Nuestra segunda ecuación fue esta que obtuvimos al resolver nuestra matriz sobre la llanta A. Y nuestra ecuación 3 es esta, que es la que obtuvimos al resolver la matriz de la suma de los momentos sobre la llanta B. Y entonces obtenemos como resultado que el momento que se ejerce sobre la llanta B es de 12.21 newtons y el que se ejerce sobre la llanta A es de 149.6029 newtons. Bueno, espero esto que expliqué haya quedado bien explicado, que lo hayan podido comprender. Y nada, nos vemos.